Libro de Cantar de los Cantares. Bendito sea el nombre de Cristo. Libro de Cantar de los Cantares, y vamos a leer, bendito el nombre del Señor, en el capítulo número 2, el verso número 8. Yo quiero que leamos este versículo 8 del capítulo 2 del libro de Cantar de los Cantares. Amén, hermanos. Cuando vayan encontrando, van confirmando con un amén. Leamos la palabra, yo leo una sola vez o una vez, usted lee la segunda vez el mismo versículo. Dice la palabra: la voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Oremos a Dios. Padre, muchas gracias. Aquí estamos delante de ti, oh amado Señor, dispuestos a recibir tu palabra. Bendice nuestras almas, bendice, Padre eterno, nuestra vida espiritual a través de tu palabra. Enséñanos, oh Dios, corrígenos, redarguye, reprende y exhorta, edifica y consuela, Dios, a cada vida, a cada corazón, según, oh Dios, la necesidad nuestra. Asimismo ministra, Señor, con tu gran amor y misericordia, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Por favor, tome asiento. En esta tarde no deje de alabar al Señor. Y vamos a meditar en la palabra. Vamos a hablar del tema los montes que nos traen bendición a nuestra vida espiritual. Los montes que nos traen bendición a nuestra vida espiritual, a nuestra vida como cristianos. En la Biblia hay una cantidad de mención de montes que menciona la palabra, que usando la tipología bíblica dan una representación de algo, pero vamos a analizar en 7 montes esta tarde. Ojalá lleguemos al menos al segundo, hermano Fernando. Gloria al Señor, porque 7 está largo. Gloria a Dios. Pero vamos a analizar estos montes que nos habla la palabra. Este versículo que leímos dice: la voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Un monte es sinónimo de seguridad, de tranquilidad, de superioridad. Desde un monte se puede observar a la distancia. Subido en un monte se puede salvar uno de alguna situación, como una corriente o de alguna otra situación difícil que pueda venir. Una persona puede escapar subiendo a la montaña, subiendo al monte. Bendito el Señor. El rey David, en la angustia de sus situaciones difíciles, él decía: alzaré mis ojos a los montes. Pero no indica el texto solamente mirar hacia el monte, sino más bien mirar para ir al monte, para escalar el monte, para estar allí en el monte. Bendito el nombre de Cristo. El primer monte del cual yo quiero que miremos en esta tarde lo encontramos en Génesis capítulo número 8, el verso número 4. Que quiero que usted vaya, gloria al Señor, y leamos este versículo bíblico. Capítulo 8 del libro de Génesis, el versículo número 4. Y dice la palabra, gloria al nombre del Señor: y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre el monte o sobre los montes de Ararat. El monte de Ararat significa misericordia, pero también, gloria al Señor, el monte, gloria a Dios, de Ararat significa
cielos nuevos y tierra nueva. Usted sabe que antes del diluvio había una generación de gente pecadora, de gente llena de maldad, el cual Dios quiso renovar. De alguna manera renovar esa humanidad con gente que estuviera dispuesta a obedecer a Dios, con gente que estuviera dispuesta a seguir los caminos del Señor. Y Dios quiso renovar esa gente. Era por dado de que toda persona que entrara al arca era gente que quería un cambio de vida. Después de los meses que duró aquella familia de Noé dentro del arca, encerrados, sintiendo probablemente el agua caer, un día se abre la puerta y se ve un panorama diferente. Es el inicio de una nueva década, gloria al Señor, de una nueva, digamos, una nueva vida. En ese monte se abren cielos nuevos y tierra nueva. Bendito el nombre del Señor. Ese monte, gloria a Dios, a donde Dios permitió que fuera a reposar el arca, le da un aire a la humanidad. Quizás Dios quiso o pudo haber extinguido al hombre del todo y haber hecho una generación nueva, pero Dios no lo hizo así, porque Dios ve que aquel primer hombre que Él creó es suficiente para obedecer a Dios si quiere. Es capaz de seguir por los caminos del Señor si así dispone su corazón. De tal manera que yo pienso que si Dios hubiese raído de la faz de la tierra a todo hombre y hubiera hecho uno nuevo, hubiera sido igual. Se desprendería el bien y el mal del corazón de la humanidad si la hubiese hecho igual a la que hizo al comienzo. Por eso Dios quiso dejar lo primero que creó. Pero de alguna manera da la oportunidad al hombre para que inicie una nueva vida. ¿Sabe? Hay personas que se quejan del pueblo donde viven, diciendo: si no hubiera tanta maldad aquí, quizás yo viviría mejor. Se quejan del lugar donde trabajan, diciendo: si no hubieran compañeros malos, quizás yo viviría mejor mi vida cristiana. Se quejan del lugar donde estudian, diciendo: hay mucha corrupción en mi colegio o en la universidad. Si fuera mejor, si hubiéramos solo cristianos, quizás yo fuera mejor. Se queja del barrio donde vive, porque dice: hay mucha maldad en mi barrio. Si mi barrio fuera mejor y hubieran solo cristianos, yo viviría mejor. Pero eso no es cierto. El cristiano vive mejor donde quiera que esté, siempre y cuando quiera obedecer a Dios y obedecer la palabra. El cristiano vive mejor donde Dios lo ha puesto. Así está en la puerta del mismo infierno. Si quiere guardar la palabra, allí se guarda para Dios. Pues hubo un personaje que vivió en el cielo, en el mismísimo cielo. Y viviendo en el mismo cielo, no guardó la dignidad y se rebeló contra Dios. Lo que indica que cualquier ser creado por Dios, no importa dónde viva, así vive en el cielo, se corrompe. O así viva a las puertas del infierno, se guarda para Dios. Escribiendo a una de las iglesias de Asia Menor, le escribe: aunque habitas donde vive Satanás o donde habita Satanás, has guardado la fe. Así que echarle la culpa al entorno del mal vivir, del mal comportamiento cristiano, no es válido según la Biblia. No es válido según la palabra. Bendito el nombre del Señor. Este monte es llamado monte de misericordia, porque Dios mostró allí la misericordia para con estas 8 personas que entraron al arca y fueron a parar allí al monte de Ararat. Bendito el nombre del Señor.
Dios colocó su misericordia también sobre nosotros. Y de alguna manera, después de venir de un mundo lleno de maldad, nos hizo un día abrir los ojos y pudimos ver la misericordia de Dios. Cuando vimos nuestra alma salva, cuando sentimos nuestra alma redimida de nuestros pecados por la sangre preciosa de Jesucristo. El segundo monte al cual quiero hacer mención está en Génesis capítulo 22, el verso número 2. Si puede buscarlo, búsquelo. Capítulo 22 de Génesis, el verso número 2. Dice la palabra: y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El monte de Moriah significa el monte de la provisión, pero también significa el monte de la visión, y es en este monte donde se tiene la visión del padre que ofrece a su hijo como sacrificio grato para redención de los hombres. Se mencionan, gloria al Señor, algunos aspectos que tiene que ver con el sacrificio de Cristo. Se menciona al Padre que ofrece a su Hijo. Se menciona al Hijo, gloria al Señor. Se menciona un Cordero como quien va a morir más adelante, generaciones adelante, para redimir las almas de la humanidad. Pero se menciona también el madero sobre el cual va a ser sacrificado su Hijo. Bendito el nombre del Señor. Este monte de Moriah, gloria al Señor, es ese monte donde Dios se provee de salvación para el hombre. Un día usted y yo salimos del fango del pecado y subimos al monte de la provisión de Dios. Subimos al monte, gloria al Señor, donde pudimos encontrar redención para nuestras almas. Hay tanta gente que necesita hoy visualizar ese monte. Bendito sea el nombre del Señor. Es donde podemos visualizar, sentir, vivir en nuestra vida y poder entender que sin un sacrificio no hay redención de pecados. Gloria al Señor, que si no hay voluntad para ofrecer un sacrificio voluntario, espontáneo, libre, no hay redención. Algunos predicadores hacen un cuadro de Abraham subiendo a este monte, gloria al Señor, y pintan un cuadro un tanto angustioso, un tanto preocupante. Escuché el mensaje de algún hombre una vez diciendo: pobrecito aquel padre, se fue con su hijo al monte Moriah y este pobre hombre iba llorando, iba padeciendo. Su hijo iba suplicándole que no le fuera a hacer daño. Pero de repente miramos lo que significa y la tipología que tiene este acto, gloria al Señor, este evento bíblico. Y yo pienso que Abraham no iba ni llorando, ni sufriendo, ni angustiado, porque él tenía fe que iba a regresar con su hijo. Pues a sus criados le dijo: espéranos acá, que vamos al monte, ofrecemos el sacrificio y volveremos. Esto es fe, esto es creer que Dios le iba a devolver su hijo, aunque había recibido la orden de sacrificarlo, de ofrecerlo en sacrificio. Pero él tenía fe que no iba a venir solo, sino que iba a venir con su hijo. Eso es fe. Si hacemos la tipología con el sufrimiento de Cristo, Cristo tampoco iba llorando porque tenía que morir. Iba azotado, herido, pero en su alma, gloria al Señor,
quizás despertaba el gozo más grande, porque yo creo que a la distancia de los siglos lo miraba a usted, me miraba a mí, y con gozo iba al sacrificio, iba, gloria al Señor, a ofrendar su vida por cada uno de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Yo quiero que avancemos, hermano. Ojalá lleguemos al último monte. Gloria a Dios, porque quiero ser breve. Bendito el Señor. En Éxodo capítulo 19, yo quiero que vaya allí también. Éxodo capítulo 19. Bendito el nombre de Cristo. El verso número 20. 19:20. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dice la palabra: y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Este monte es llamado el monte del llamamiento, el monte donde todo hombre, donde toda mujer que quiere tener un llamado de Dios debe subir a ese monte. Es el monte donde se oye la voz de Dios llamando. Es donde de alguna manera el hombre, estando allí en el monte, puede sentir compasión con el que padece allá afuera, con el que sufre. Puede sentir misericordia con las almas que están bajo el látigo de la esclavitud del diablo y del pecado. Gloria al nombre del Señor. Es allí en el monte Sinaí donde Moisés oye la voz de Dios, pero también donde Moisés responde a Dios, y donde Moisés se acerca a Dios cuando le dice acércate, donde se deja, gloria al Señor, el calzado que ha caminado en el mundo antes del llamado, y se entra descalzo para que el Señor ponga el calzado del apresto del evangelio de la paz. Bendito el nombre del Señor, para que emprenda un nuevo trabajo, una nueva vida, para que emprenda allí, gloria al Señor, en ese llamado, una tarea diferente. Hasta aquí ha pasado 40 años pastoreando ovejas. Ahora lo va a enviar a pastorear a un pueblo y necesita un calzado nuevo, necesita una investidura nueva, necesita un llamado diferente, un llamado de parte de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay quienes quieren servir a Dios, pero no quieren subir al monte. No hacen caso del llamado de Dios. A uno les parece que el llamado de Dios es algo así como mágico, como que de repente puede estar sentado en la sala de su casa mirando televisión, y como que Dios tiene la obligación de enviarle un ángel, un querubín, un serafín, para que se pare allí y le diga: hijo, tienes un llamado para servirme. Pero cuando hablamos de monte, estamos hablando también de sacrificio. Hay quienes para ir a algún lugar prefieren caminar por tierra plana. Si le muestran una cima, dice: eso es muy duro. Amén. Y por eso ponen cable y teleférico y todo esto, porque la cima del monte no se escala fácil. En la vida cristiana no hay cable, no hay teleférico, no hay nada de esto. Gloria al Señor. A la cima del monte del llamamiento de Dios se sube en obediencia, se sube cuando Dios llama. Y no hay nadie que diga: Señor, yo sí quiero subir allá a ese monte del llamamiento, pero póngamela más fácil, que no sufra tanto, que no tenga que padecer tanto.
Levante la mano el que quiere subir al monte del llamamiento, el que quiera servir a Dios en el evangelismo, servir a Dios en la predicación, servir a Dios, hermano, gloria al Señor, sirviendo a la iglesia, porque para todo se necesita un llamado, hasta para asear el templo, el cual es un privilegio. A veces los hermanos llegan al templo y encuentran el templo arregladito, todo bonito, limpiecito, pero no echan de ver, ni preguntan, ni se dan por entendido quién es el que lo pone así de bonito. Debe haber alguien que tuvo un llamado para eso, alguien que tuvo un llamado para subir al monte del servicio. Bendito el nombre del Señor. Para todo se necesita un llamado de Dios. Glorificado el nombre de Cristo. Tuve una experiencia hoy allí en la escuela dominical, y es que entró un indigente a la iglesia. Después del culto, le ofrecimos pegarse una ducha. Le conseguí una muda de ropa mía, zapatos y todo. Ahí estaba hermano Fernando. Y tengo el antes y el después de cómo quedó, cómo estaba, cómo quedó. Amén. Y yo le decía a los hermanos, voy a orar a Dios para que Dios coloque en el corazón de alguno de ustedes ese don del servicio a los demás, para que el próximo que venga sea una mano amiga quien lo afeite. Y yo lo veía allí que luchaba para afeitarse con una barba así. Le di una prestobarba ya ligeramente usada y no le sirvió. Le pasé una nueva y tampoco terminó de afeitarse. Quedó un poco mal afeitado. Y yo le decía, voy a orar al Señor. Y le dije a uno, ¿estaría usted dispuesto a ayudarlo a bañar, a cambiar? La ropa era terrible, hermano. Olía terrible, pero hay gente, yo le decía ya a los hermanos, hay gente que tienen ese don de servicio y no les importa meterse en allí, cambiarlos, bañarlos, peluquearlos, afeitarlos, pero para eso debe haber un llamado. Si usted no tiene un llamado, hermano, sale huyendo, sale corriendo tan pronto lo ve. Se necesita un llamado de Dios para todo. No solo para predicar la palabra, para hacer el oficio más sencillo del templo, usted necesita haber tenido un llamado de parte de Dios. Porque aquel que no ha tenido un llamado hace las cosas, pero no las hace bien. Las hace porque le toca. Las hace para que no le diga nada el pastor, para que no le diga nada el líder, pero no nace de corazón. Lo maravilloso es ir porque le nace de corazón. Bendito el nombre del Señor. Así que el monte Sinaí está abierto las 24 horas del día para que usted suba y oiga la voz de Dios y oiga su llamado. Bendito el nombre del Señor. Sigamos adelante, hermano, y vamos a ver un quinto monte. En el libro de Primero de Reyes, primer libro de Reyes, bendito sea el nombre del Señor, el capítulo número 18, capítulo 18 del primer libro de Reyes, y el verso número 42. Dice la palabra, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió al monte del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. El monte Carmelo, gloria al Señor, representa el monte de la oración, pero también el monte donde se desafían los enemigos. Y Elías fue capaz de desafiar a Acab, a Jezabel, con sus sacerdotes de Baal, que no era nada fácil. Desafiar a Jezabel era peor que desafiar al mismo Satanás. Amén, hermano.
Quizá le salía más barato desafiar al diablo en persona que desafiar a esta mujer. Y yo pienso que hasta el diablo le tenía miedo. Bendito el nombre del Señor. Pero Elías en aquel monte desafió a los sacerdotes de Baal, dirigidos por Jezabel. Porque usted sabe que el rey era Acab, pero quien gobernaba era su mujer. Y que se hacía lo que ella se decía que se hiciese en el reino. Bendito sea el nombre del Señor. Este monte, gloria al Señor, es también el monte de la victoria después del desafío. En cualquier desafío que usted se proponga, con tal sea la voluntad de Dios, usted obtendrá la victoria. Hay desafíos que usted tiene que llevarlos a cabo. No quedarse quieto. No quedarse pensando si lo hace o no. Elías estaba viviendo una situación bien difícil. El culto a Dios se había olvidado del país. No había sacrificio. Se veía en todo lugar el culto a los Baales, a los dioses paganos. Y Elías, gloria al Señor, fue capaz de subir a ese monte y hacer aquella oración que todos la conocemos, desafiar a los sacerdotes de Baal. Hasta tuvo capacidad y coraje de burlarse de ellos y gritarles y decirles: griten más duro. Quizás Baal se fue de vacaciones. Quizás Baal está durmiendo la siesta. Griten más duro para que se despierte. Y lo que estaba haciendo Elías era burlándose de ellos, porque había una plena convicción en Elías que esos dioses no respondían, que esos dioses no iban a mover nada. Qué maravilloso es cuando se tiene la convicción en el único Dios verdadero, en el único que puede hacer las cosas. Así lo amenacen a usted con el diablo, con el brujo, con el hechicero, que le van a hacer esto o aquello. Hay uno que todo lo puede. Hay uno que es capaz, hermano, de mover lo que sea para hacerle bien a su vida, para defenderlo a usted, para defender la iglesia, para defender la obra, para defender el ministerio de un pastor, para defender, hermano, todo lo que tiene que ver con la obra del Señor. Y Elías tenía esa plena convicción. Pero Elías oraba a Dios. Y no solamente oró allí en el monte, sino que en cada lugar donde estaba hacía un monte de oración y de clamor. Un creyente que no ora vivirá una vida mediocre, vivirá una vida sin fortaleza, una vida sin fuerza, una vida sin poder, una vida donde cualquier vientecito lo pone a temblar, lo pone, gloria al Señor, a dudar de la palabra. Cualquier lombricita que se mueve en el templo lo saca corriendo porque piensa que es un leviatán que salió por ahí, hermano, y lo pone listo para correr porque le falta la oración. Gloria a Dios, porque le falta el clamor, porque en la oración está la fortaleza, porque en la oración está la vida de un verdadero cristiano. Cristiano que ora, iglesia que ora, el diablo la atacará, sí, pero no podrá hacer nada. Y quizá, gloria al Señor, esa iglesia, ese creyente pueda ser como hizo Elías, desafiar al diablo, a los demonios, para darles a entender y a conocer que hay uno solo que reina, uno solo que es poderoso, uno solo, hermano, gloria al Señor, que hace
todas las cosas posibles en su propósito y en su voluntad. Bendito el nombre del Señor. Así que el monte de la oración, del desafío, está abierto también las 24 horas del día. Es más fácil que el pueblo camine cuando le invitan a una serenata. Generalmente las serenatas llevan algo unido, que es comida. Amén. Pero si usted invita al pueblo a orar, son pocos los que van. Y hay quienes dicen: no, pastor, yo sí quisiera ir, pero eso lo dice de dientes para afuera. Uno deja o alcanza a entrever que adentro no hay ni la más mínima, el más mínimo deseo de ir a orar, de ir a clamar. Esa es como una frase de cajón: yo sí quisiera ir, pastor, pero resulta que, y empieza la excusa, el pretexto. Claro, hay gente que le gusta orar como ustedes, que le gusta estar en el monte. Por eso cuando el diablo, hermano, los trata de acobardar y de acomplejar por algo, hermano, sencillamente clama a Dios y hace una oración de poder, de fe, y Dios responde como le respondió a Elías. Bendito sea el nombre de Cristo. Yo quiero que veamos otro monte allí en el Evangelio de San Marcos, en el Nuevo Testamento, Evangelio de San Marcos, y vamos a leer, bendito sea el nombre del Señor, en el capítulo número 9 de San Marcos, el verso número 2 en adelante dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los pudo hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, o Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Este monte es el monte de la transfiguración, y es el monte, gloria al Señor, a donde vamos para ver a nuestro Salvador Jesucristo en su máximo esplendor de gloria. Si alguien quiere conocer a Cristo cada vez más, debe salir, gloria al Señor, ir al monte de la consagración, al monte donde tiene ojos limpios para ver la mismísima gloria de Dios, la mismísima presencia del Señor. Amén, hermano. Y hay gente que no ve nada. Hay gente que Dios le da revelación y dicen: ¿y cómo? ¿Y dónde? Yo no vi nada. Y así se la pasan todo el tiempo: yo no vi nada, yo no vi nada. Hay gente que está ciega. Amén, hermanos. No ven nada, aun cuando está la presencia del Señor. Ni ven ni sienten. Y hay gente que va al culto y se goza y sale a contar alguna experiencia que tuvo. Sentí la presencia de Dios, y el otro le dice: ve, tan raro, yo no sentí nada. No, es que para sentir algo, para ver algo, se necesita tener una plena comunión con Dios. Se necesita, hermano, querer contemplar la misma gloria de Dios. Y allí estaba, en ese monte, gloria al Señor,
Cristo transfigurado en el esplendor de su gloria. Yo quiero ver a Cristo en el esplendor de su gloria. Y para eso necesito consagrar mi vida cada día más y más. Porque dice la Escritura que un día le veremos cara a cara, tal como Él es. Pero Dios le dio la experiencia a estos hombres de verle, gloria al Señor, resplandecer más que Moisés y más que Elías. Es decir, era más valiosa la persona de Cristo que Moisés, que representa la ley, de la cual estos apóstoles procedían, y los profetas. Porque usted sabe que en el Antiguo Testamento muchos de los judíos se ufanaban de los profetas. A Moisés tenemos, a Abraham tenemos por padre, pero Cristo está por encima de la ley y los profetas. Indica esto, hermano, que Cristo debe estar por encima de cualquier creencia religiosa, de cualquier religiosidad que tenga la persona. Cristo es lo máximo y es el máximo esplendor de la gloria del Padre. Y allí estaba, gloria al Señor. Y Pedro, que era un poquito como el más acelerado para hablar, pues habla, pero dice que no entendía ni siquiera lo que hablaba. Quiere que hagamos 3 enramadas, porque es grato estar aquí, dijo. Claro, tiene razón Pedro, es grato habitar donde está la presencia de Dios. Donde no es grato habitar es donde habita el pecado, donde habita la maldad. Pero donde está Cristo es grato estar. En tu presencia hay plenitud de gozo, dice la Escritura. Quiere que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Hablar disparates a veces, hermano. Amén. El Señor no habita en templo hecho de manos humanas. Él no quiere habitar en enramadas, Él quiere habitar en su corazón. Él quiere que Él sea el habitante principal en su vida. Así que ahórrese la enramada para mí, diría Cristo. Él quiere que la ley habite en el corazón del hombre y no bajo una enramada. Así que evítese también el trabajo de hacer la enramada para Moisés. Él quiere que el ejemplo de los profetas, su fidelidad, su entrega, su pasión por la palabra y por llevar el mensaje hasta estar expuestos a la misma muerte. Dios no quiere que esté bajo una enramada. Él quiere que esté ahí en su vida, en su corazón, en su mente. Así que ahórrese el trabajo de hacer una enramada para Elías. Es propio que en su corazón debe estar Cristo, debe estar la ley, la palabra, el mandamiento, y debe estar el ejemplo de los hombres de Dios que vivieron para dar a entender y a conocer a la humanidad que esta palabra es vida y que esta palabra restablece, restaura, levanta al hombre, no importa la condición en la cual se encuentre. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos le alaban? Hay otro monte, gloria a Dios, que quiero que vaya conmigo, gloria al Señor, a San Mateo. Gloria a Cristo. ¿Cuántos le alaban? San Mateo capítulo 27. Hay muchísimos más montes. Yo pude haber sacado más de 40 montes, hermano, que hay, pero es que no alcanza el tiempo, hermano. Aleluya. Pero ya para terminar, quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Mateo capítulo 27. Maravilloso el nombre del Señor.
capítulo 27, y que leamos el verso número 33. Gloria al Señor. Dice, esta es la respuesta. Bendito el nombre del Señor. Capítulo 27, verso 33. Dice la palabra: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Tenemos el monte del Gólgota, el monte de la redención. Sin este monte no hay perdón de pecados. El que no sube a este monte, el que no se apega al Gólgota, no tendrá salvación. El monte donde el cristiano se encuentra con el Dios Salvador. Monte de la renuncia y muerte al pecado. Gloria al Señor. Es allí donde el verdadero cristiano sube para decir, como dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es el monte de los tres maderos, el monte donde hay dos malhechores y un solo Salvador. Bendito el nombre del Señor. Es el monte de la decisión. Es el monte del sacrificio. Es el monte donde se visualiza a Cristo, el que derramó su sangre por su alma, por mi alma, por el alma y la salvación de la humanidad. Bendito el nombre del Señor. Es el monte donde toda persona mirará a cuál de los dos malhechores, con cuál de los dos malhechores se identifica. Si con el de la izquierda, que aunque culpable de su pecado, aunque era consciente de su maldad, nunca quiso arrepentirse habiendo tenido la salvación tan cerca. Quizá diciendo: más tarde me arrepiento, o a lo mejor endureciendo su corazón pensando que Cristo también era pecador y que apenas moriría por su culpa. O se identifica con aquel otro malhechor que estaba a la derecha, el cual, reconociendo su culpa y mirando a su Salvador, se acogió a él y le dijo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. En una palabra de arrepentimiento, reprochaba al otro que de alguna manera ofendía a Cristo con sus palabras. Y él reconoce su pecado cuando dice: nosotros a la verdad estamos aquí porque merecemos, pero este es justo, este no ha cometido pecado alguno. ¿Con cuál se identifica usted? Gloria al nombre del Señor. Es Cristo el Redentor nuestro. Es en el Gólgota donde se da muerte al hombre, gloria al Señor, de la naturaleza pecaminosa. Es allí donde vamos a implorar perdón. Es allí donde vamos a implorar una vida nueva, una redención que solo la da Cristo. Es mirando al Gólgota, gloria al Señor, donde reconocemos la culpabilidad de nuestra alma. Es mirando al Gólgota donde nos sentimos culpables por nuestro pecado. Es mirando al madero, gloria al Señor, que está allí en la cima de aquel monte, y viendo a Cristo crucificado, cuando sentimos la necesidad de correr a los pies de Cristo y decirle: Señor, perdóname, porque solo en ti hay perdón de pecados, porque solo en ti hay redención y esperanza. Mi amado hermano, haga una reflexión de estos montes como hemos hablado. Y si usted cree que considera y necesita su alma esos montes para ir a pedir misericordia, para visualizar el sacrificio de Cristo en el Calvario,
para ir al monte del desafío y de la oración, para ir al monte del llamado de Dios, reflexione en esta tarde y dígale: Señor, yo he venido para tener un encuentro con Cristo, para reafirmar mi vocación, mi llamado, mi decisión de seguir a Cristo hasta el final. Si así lo desea, colóquese de pie, por favor. Y todo aquel que quiera pasar aquí al frente y decirle: Señor, yo quiero ir al monte de la decisión, al monte del llamado, al monte de la oración.